Tenemos el honor y el placer de saludar a Roberto Hernández Granda. Hola. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Bien. Roberto es asturiano, es obetense, para más señas, está aquí en Madrid, es periodista además, es del gremio, escribe en La Nueva España, ya saben ustedes, aquel periódico, ese periódico asturiano, además es antiquísimo. La Nueva España, no sé si será ya el centenario, ¿no? Es uno de los periódicos más antiguos de España. Yo creo que sí, es de los pioneros. El ABC, el norte de Castilla, y creo que La Nueva España también es de los antiguos. Roberto es portavoz, como les decía antes, de la plataforma contra la cooficialidad del Bable. Entonces me gustaría, en primer lugar, Roberto, yo no sé si has escuchado antes que he descrito que en Asturias aún no hay un problema con las lenguas, como sí lo hay en Cataluña y en el País Vasco, y también lo hay en menor medida, pero cada vez la diferencia con respecto de Cataluña y el País Vasco es más estrecha, en Valencia o en Baleares. Digo que en Asturias aún no hay un problema con las lenguas, pero es posible, incluso muy probable, que lo acabe habiendo dentro de poquitos meses, ¿no? Porque la correlación de fuerzas en el Parlamento... No hay un problema, pero lo puede haber. Por eso nació la plataforma. ¿Lo puede haber o lo va a haber? Porque, digo, yo les explicaba, y corrígeme si me equivoco, hasta a día de hoy el Bable o el asturiano no se había hecho cooficial porque no había una mayoría parlamentaria en el Parlamento Autonómico asturiano que apoyara esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista actuaba de contrapeso, junto con el Partido Popular, de las izquierdas radicales que buscaban esta cooficialidad. A partir de que el actual presidente de la comunidad autónoma abandone el cargo, que será en mayo del año que viene, tomarán el relevo una serie de nuevos dirigentes del PSOE que sí son partidarios de la cooficialidad. Exacto. El que lo abandona es Javier Fernández, que es el actual presidente, y el que entra es Adrián Barbón, que es el que tiene unas ideas un poco más cercanas, digamos, a Podemos, y en cuanto a la cooficialidad es más proclive. Entonces, por eso es lo que nos llamó la atención, porque hasta entonces en Asturias había sido una cosa de la extrema izquierda nacionalista, aunque parezca un oxímoron. Pero claro, eran reivindicaciones muy minoritarias, nunca había sido un problema, la gente no lo consideraba como tal. Pero con el cambio de la sección socialista asturiana, pensamos, si Adrián Barbón, si el PSOE se une con Podemos y los demás grupos que están a favor de esta cooficialidad, los números dan. Entonces sí que podrían aprobarlo con todo lo que eso implica, y de ahí nació la plataforma. ¿Cuándo nace la plataforma exactamente? ¿Cuánto tiempo tenéis? ¿Un par de años? ¿No llega? No llega un par de años, no llega. Y bueno, estamos intentando que la gente se conciencie, porque sí que es verdad que lo están empezando a ver como un problema cuando ocurren cosas como el otro día en el Mirador de la Princesa, que boicotearon con pintadas un monumento que habían inaugurado hace poco, cuando el aniversario por la batalla de Covadonga, y que estuvo ahí la princesa Leonor. Y bueno, actos vandálicos, pintadas en las calles, ese tipo de cosas que... Son pintadas que casualmente o no están hechas todas en Bable. Sí, ¿no? Y además hablan de República Asturiana, lo que sería curioso, porque en una hipotética independencia de Asturias, en todo caso Asturias sería un reino que fue su origen real, no una república. Claro, hablar de Asturias en términos republicanos ya es una cosa tremenda, porque es ahí donde está la génesis de la actual nación española, y es ahí donde empezó todo en el siglo VIII, con Pelayo, donde ya saben ustedes de sobra la historia, estando el resto de la península absolutamente acorralados por la cruz de Mahoma, ellos deciden, invocando la antigua España goda y romana, pues que no solo hay que resistir, sino que hay que empezar a descender hacia el sur para conquistar lo que hasta ese momento había sido España, y lo lograron. En 1492 saben ustedes que los reyes católicos entran en Granada y se consuma un proceso de reconquista de 8 siglos. Bueno, pues esto parece que se quiere dinamitar, que parece que queremos volver a los reinos de taifas, y Asturias parece que puede ser la última región en unirse a esta locura localista. Plataforma contra la cooficialidad del Bable. Vamos a ver, esto puede parecer difícil de explicar, porque claro, ¿por qué no va a ser cooficial? ¿Cuáles son los motivos? Puede parecer difícil de explicar, sobre todo porque contra genera una especie de rechazo, parece que estamos oponiéndonos a algo, cuando claro, en verdad estamos a favor de la libertad lingüística y de la libertad educativa y de los derechos ciudadanos. La oficialidad implica, aparte de un derroche económico, una serie de imposiciones que nosotros no queremos aceptar, y no queremos que eso pase en Asturias, porque tenemos el modelo gallego, tenemos el modelo vasco, tenemos el modelo catalán, donde esa inmersión supuestamente lingüística para preservar esas lenguas
no ha sido una inmersión, ha sido prácticamente un ahogamiento. Es decir, en el momento que tú, para preservar una lengua, persigues y acorralas otra, estás vulnerando los derechos de los ciudadanos. En el momento que impones a los niños en las escuelas tantas horas a la semana de bable o de cualquier otra lengua cooficial y denigras el castellano o lo aparcas o lo marginas, ya no es una cooficialidad amable, como dicen ellos. Entonces, bueno, ahora mismo el asturiano está protegido por ley, hay una ley que preserva precisamente la protección, el uso del bable. Tú puedes dirigirte a la administración en bable, tienes derecho, lo que pasa es que no tiene obligación a contestarte. Es optativa en las escuelas, es decir, tú en todas las escuelas puedes, si quieren tus hijos, dar clase de bable sin ningún tipo de problema. Dar clase de bable, pero no en bable, ¿no? Es decir, dar una clase que se llame bable o en lengua asturiana. Y en bable. Ah, también, matemáticas en bable. No, clase de bable, no de matemáticas en bable, eso podría llegar. Vale. La cuestión es que hay una bolsa, digamos, económica muy jugosa de subvenciones que quieren estar, bueno, de ese momio vivir. Y hay muchos interesados. A mí me lo llegaron a decir personalmente en alguna conferencia en la que estuve, por ejemplo en Avilés, que había público por la cooficialidad, y decíamos que, bueno, que en realidad mucha gente pretendía vivir de esto. Y se levantó uno que es cantante de un grupo que se llama Disebra, y enfadado dijo, bueno, vale, sí, queremos vivir de esto, ¿qué pasa? Bastante chulo, encarándose al público, a los que estamos ahí, a los ponentes. Y bueno, decía, pero que es como el que quiere vivir de remendar zapatos, de hacer botones. Decía, claro, pero es que el problema es que quieres vivir de esto con dinero de todos, o sea, con dinero público. Si fueras tú que te montes tu academia de bable y des clase ahí a bable, el problema es, la mayor evidencia de que no hay una demanda real es que no existe una oferta. Es decir, no hay academias como puede haber para inglés, para alemán, para italiano, en Asturias, de gente que quiera aprender bable. El que quiera aprenderlo tiene las escuelas donde tiene la libertad de elección, pero la cooficialidad implica una imposición, un derroche económico que no tenemos por qué asumir, y que además Asturias no está precisamente en condiciones de asumir ese gasto. Me gustaría que vieras un corte. Es un periodista de otra casa y otro grupo de comunicación, pero que no por ello en Intereconomía nos vamos a dejar de emitir. ¿Por qué? Porque me parece una opinión particularmente incisiva y mordaz. Supongo que lo habrás escuchado al director de radio, Federico Jiménez dos Santos, decir lo siguiente sobre el bable. Estoy convencido que la próxima legislatura se hará, hay que hacerlo bien. Creo que reconocer la identidad de una lengua, de una historia, de una cultura, es compatible con una visión abierta. Ahí está el juego del equilibrio, pero me parece bien. Observen, es que además de malo es necio hasta almorzar y después todo el día. Ahí está, dice, el juego del equilibrio. ¿Qué equilibrio? ¿Qué equilibrio? ¿Qué equilibrio cultural puede haber entre una lengua que hablan 500 millones de personas y un habla local que habla una parte de una región de España? ¿Qué equilibrio va a haber ahí desde el punto de vista educativo? El de tu cerebro, que tienes un desequilibrio total. Tienes basura en una parte y vacío en la otra. ¿Qué equilibrio? Que van a imponer unos patanes, van a imponer un habla local para que los niños pierdan horas de clase estudiando español e inglés. Y hablen español como el rufián e inglés como tú. Tú a Narcozuela, que es tu sitio. Bueno, las maneras de Federico, ¿no?, que son muy particulares, pero que no deja de tener razón. No deja de tener razón. Dice que tiene medio cerebro lleno de basura y el otro medio vacío. Además, habló de una palabra clave, que es identidad. Inciden mucho en eso, y también intentan ensalzar el tema sentimental, de los sentimientos. Como que, bueno, claro, tu tierra, tus raíces, tu lengua. Oiga, ¿cómo vas a rechazarla? Claro, es que si rechazas esto eres antiasturiano, claro. O sea, vas en contra de la lengua de tus abuelos. Mira, yo es que no sé, eso es... Ese es el planteamiento y el orgullo, ¿no?, canalla que ha conseguido que el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y cualquier nacionalismo localista acabe imponiéndose, porque es un chantaje moral y sentimental al discrepante. Es decir,
Inmersión lingüística, estás en contra, no eres catalán, o no eres buen catalán. Cooficialidad del bable, estás en contra, pero entonces tú no eres asturiano. No, sí, es que sí que soy asturiano. No, pues entonces no quieres a tu tierra. Claro, ese chantaje sentimental ha sido tan eficaz que hoy tenemos lo que tenemos en Cataluña. De hecho, por ejemplo, se incide mucho en ese orgullo. Yo no sé, yo nací en Oviedo y es una ciudad que me encanta, es maravillosa, pero particularmente no veo mayor orgullo que si hubiera nacido en Alcantarilla, Murcia, en Madrid o en Soria. Es decir, la excepcionalidad geográfica de nacimiento puede ser muy peligrosa a la par que ridícula. Si intentamos esos sentimientos, esos localismos, azuzarlos y a la gente echarla encima, de los que no bueno, entran en esas ruedas de molino o no casan con ellos. Plataforma contra la confidencialidad del bable. Lo de contra ya es algo que quizá deberíais revisar, ¿eh? Desde un punto de vista lingüístico, sabes que la batalla lingüística y la batalla sintáctica es fundamental. Los nacionalistas lo utilizan muy bien. De hecho, sin salir de este ejemplo del bable, ellos prefieren llamarle asturiano que bable. ¿Por qué? Porque asturiano ya indica propiedad, ya afecta a la cuestión sentimental. Asturiano es tu idioma, el bable podría ser o no tu idioma, pero el asturiano necesariamente es tu idioma, igual que el español es el de los españoles. Igual que el catalán finalmente acabó siendo catalán y no occitano, porque referirse a él como catalán era referirse como una cosa propia, una cosa que ya afecta al corazoncito de cada uno. Pues esto es una batalla, de manera que lo de contra la cooficialidad... Pero es que los bables, es decir, hay una serie de bables dentro del territorio de Asturias y asturleonés. ¿Qué significa bable? Es que... Habla, ¿no? O... Sí, pero me explico. El bable es un castellano con modismos. Hay una serie de hablas locales más o menos del entorno rural, entrañables formas de hablar distintas que van variando de un pueblo a otro. Es decir, de una localidad a otra se dice una cosa distinta, del occidente al oriente se habla de una forma distinta. ¿Qué pasó? Que la Academia de la Lingua, una serie de estudiosos, lo unificaron todo eso, lo mezclaron, hicieron una especie de lengua de laboratorio y dijeron, esto es lo oficial y esto es lo que se va a enseñar en las escuelas. Y dijeron, oiga, pero es que mi abuela no habla así, mi abuela... No, esto es lo oficial. Y de ya, pero es que en el Oriente, en el Occidente, no, pero es que esto es lo que queremos vender, esto es lo que queremos sacar libros con esto es lo que queremos tener a profesores cobrando por dar esto es lo que queremos vivir de esto, como me había dicho el de Disebra, entonces esto es lo que queremos que nos subvencionen. Un modus vivendi. Exacto, sí. Que mucha gente se dedique a partir de ese momento. Y además, lo que vosotros sospecháis y denunciáis, ellos son muy activos en las redes sociales. Por cierto, te doy la oportunidad de que des a conocer cuáles son las redes sociales, de Facebook, Twitter, si tenéis página web. Bueno, la plataforma contra la cooficialidad aparecemos. Pertenecemos al Club de los Viernes, que es ya a nivel nacional también muy activo, y poniendo plataforma contra la cooficialidad se nos puede ver. Digo que uno de los argumentos que utiliza más la plataforma contra la cooficialidad es que detrás de esa presunta o pretendida cooficialidad, habría un empuje o un motor de tipo nacionalista. Es decir, ellos advierten, y corrígeme si me equivoco, que detrás de la cooficialidad vendría todo lo demás, es decir, vendría un nacionalismo identitario, en tanto que a partir de ese momento colocaríamos a centenares de profesores, a centenares de administradores de la cosa pública, de empresas públicas, de estudiosos, que colocarían a los suyos y crearían, como ha ocurrido en Cataluña, por ejemplo, un sistema una red tupida de funcionarios, todos de carácter nacionalista, que generarían redes clientelares, es decir, que en pocos años podríamos tener una educación, por supuesto, en manos de los nacionalistas, pero también una parte de la administración cultural del Principado también en manos de nacionalistas. Sí, claro. A ver, hay gente que intenta decirnos que no tiene nada que ver nacionalismo con lengua. El nacionalismo está estrechamente ligado a la lengua. En todas las comunidades donde hay lenguas cooficiales hay brotes nacionalistas, y brotes nacionalistas muy belicosos. Entonces, que nos nieguen que hay una relación, justo además cuando aparecieron estas pintadas de República Asturiana y tal, y que ves pegatinas y ves eso, es ridículo, porque sobre todo una lengua que tiene la categoría de dialecto, que es respetable, pero que nunca ha sido un habla mayoritaria en Asturias. No, esto en las grandes, entiendo que en las grandes ciudades, en Gijón y en Oviedo... No, mira, hace poco yo estuve en Bulnes, que es el pueblo, no sé si me equivoco, el primero o el segundo más alto de Asturias. Hay que llegar en funicular. Viven 4 o 5 personas, suelen vivir apartadas casi todo el año, pero que hay unas nieves tremendas y tal. Y yo hablé con uno de los señores de ahí, un paisano, como decimos, y bueno, aprovechando que estaba ahí, hablé con él, yo decía, no, yo de aquí bajo muy poco y tal, y le dije yo si alguna vez él había hablado bable o conoce el bable, y me dijo que no, que eso no, o sea, ellos utilizaban
las formas de hablar locales, ¿no? Los modismos, pero nunca habían hablado el bable, y mucho menos lo que quieren imponer. Y este es un señor que vive en el quinto pino, por decirlo de una forma coloquial. Pues imagínate en las ciudades, ¿no? Pero yo sí que he visto a algunos líderes políticos de la oposición, por ejemplo a los del Partido Popular, reivindicar algo así como bable sí, cooficialidad no, y decir en diferentes testimonios, reconocer que ellos en su casa, con sus familias, sí que hablan. Sí, claro, y en el entorno... Bueno, en el asturiano académico no creo que hablen, pero en el entorno de los amigos, en el entorno más coloquial, tú puedes meter expresiones, hablar, ¿vale? Igual que pues queremos proteger, que ya están protegidos, los hórreos, el folclore, la cultura asturiana. Eso no tiene nada que ver con la cooficialidad, aquí estamos hablando de otra cosa. No se trata de preservar la cultura asturiana, estamos hablando de imponer una lengua que prácticamente no habla nadie en ningún sitio, y que ha sido remodelada en un laboratorio de la academia para que la gente pueda vivir de eso, reconocido por ellos. Entonces, eso es precisamente lo que nos queremos oponer. Es decir, no que la gente utilice el ye o diga guaje o esté con su familia hablando lo que quiera, cuando es perfectamente opcional y es perfectamente lícito. Es decir, yo lo utilizo, muchísima gente lo utiliza en Asturias. ¿Habrá un cambio para modificar el estatus del bable? ¿Es necesario un cambio en el estatuto, un nuevo estatuto de autonomía? No lo veo necesario. Es decir, ¿podrían cambiarlo, el estatuto de la lengua? Bueno, si tiene mayoría, sí, claro. Si tiene mayoría en el Parlamento asturiano y... Parece que la van a tener, ¿no? O sea, que es cuestión de tiempo. Después de las próximas elecciones. Por eso la gente tiene que movilizarse y ir a votar. De manera que tenemos un Parlamento asturiano que hay dos fuerzas políticas, que son el PSOE y Podemos, que son abiertamente partidarias de la cooficialidad, y dos, que son el PP y Ciudadanos, que son contrarias. ¿Hay un quinto partido? Foro Asturias. Ambivalente. Bueno, el PSOE abiertamente partidario tampoco. Dentro del PSOE hay muchas voces discrepantes. El propio presidente actual, Javier Fernández, no es partidario. El problema es lo que viene. O sea, estamos viendo el peligro venir como desde el horizonte hacia aquí. Decimos, oye, ojo, tenemos que movilizarnos ahora porque cuando queramos darnos cuenta va a ser demasiado tarde. Entonces, por eso nuestro... Bueno, si Javier Fernández, cuando acabe su legislatura, él entiendo que da paso a una serie de líderes políticos que son de la cuerda de Pedro Sánchez. Sí. Y además con los que simpatiza Zapatero, ya lo han escuchado antes. De la plurinacionalidad. Exactamente. Adriana Lastra también entiendo que está en todo esto. Sí. Ella habla de Asturias casi en términos nacionales. De manera que Foro Asturias podría ser incluso determinante en todo esto, ¿no? Podría, sí. ¿Cuál es la postura de Foro Asturias? Porque esto se supone que si son asturianistas deberían ser partidarios. Entonces, claro, yo creo que están es que, claro, depende con quién hables de Foro Asturias. Hay gente que te dice que no, que ellos quieren apoyar, hay gente que está muy rotundamente, dicen una cosa en los medios, a veces luego dicen otra. Pues eso es una duda, Foro es una incógnita. No sabes por dónde van a salir y tampoco sabes los resultados que van a tener. Ya. Porque es un partido que está en... Bueno, ¿en recesión, quieres decir? Sí. Posible. Sí. ¿Se sabe algo con respecto de del nuevo horizonte político en Asturias? ¿Hay algunas encuestas? ¿Hay algo que...? En Asturias prácticamente siempre ha ganado el PSOE, salvo, bueno, hay contadas excepciones, el gobierno de Sergio Marqués, etcétera, pero siempre ha habido mucha presencia socialista, mucho voto socialista. Es el partido que está gobernando ahora. Todo indica que podría continuar con el apoyo de Podemos, sin el apoyo de Podemos no lo sabemos. Es que el PSOE está en sustitución, o sea, están saliendo unos y entrando otros. Por eso el horizonte podría ser el PSOE gobernando con Podemos, barra Izquierda Unida, podría ser Ciudadanos con el PP, es que depende de lo que vaya... Pero sí, el PSOE es el partido que tiene más fuerza y más presencia. La fracción socialista asturiana es histórica en ese sentido. ¿Existe... como en otras comunidades autónomas, le hace Cataluña, País Vasco, incluso mi tierra, en Valencia, con Compromís, ¿existen formaciones políticas nacionalistas de cierta envergadura? Son cuatro gatos. Es decir, está Andrés Astur, que es la izquierda radical nacionalista, pero luego, claro, ¿a Podemos dónde lo metemos? Porque es que Podemos en todas las comunidades está con los nacionalistas. Es nacionalista de cada una de las comunidades. Claro, Podemos está con Bildu en Navarra, o sea, Podemos son los amigos del brazo político de ETA, Podemos son los amigos en Cataluña. Bueno, hace poco le ofrecieron a Torra salvar su legislatura, el gobierno va a caer, o sea, se está fragmentando y dijeron, oye, si quieres te echamos una mano. Ellos están con la gente, siempre que la gente sea nacionalista. Claro. Entonces, ¿a Podemos lo podemos meter en el Partido Nacionalista? Probablemente sí. O sea, que no necesariamente tiene que haber formaciones nacionalistas que se digan tales
sino Podemos puede operar, de hecho opera en muchos lugares de España como un partido de izquierdas o de extrema izquierda y también nacionalista. Imagino que ellos son conscientes de que el nacionalismo nunca ha sido de izquierdas, pero hay un denominador común. Les puede la hispanofobia. Exacto. O sea, el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Su idea es revertir el orden constitucional, cargarse el Estado de Derecho, entonces para ellos los socialistas son geniales porque ellos quieren lo mismo. Es decir, ellos saben perfectamente que Torra es supremacista, que es xenófobo, saben perfectamente lo que es el etnicismo vasco, lo que es el nacionalismo vasco, pero les interesa porque el objetivo común es el mismo. Bueno, pues Roberto Hernández Granda, sabiendo que estás aquí en Madrid, te llamaremos más veces cada vez que aparezca una noticia que tenga que ver con este asunto. Yo encantado. Nos lo recordaba antes Roberto, que aparecieron unas pintadas precisamente en Bable contra la monarquía y por tanto en contra de España y apelando a una pretendida república, ya me contarán ustedes, en la tierra de Pelayo, una república asturiana. Y además no sé si sabes que ya se está anunciando que en la próxima recepción real va a haber 2 estudiantes asturianos que se negarán a recoger de manos de los reyes los premios a la excelencia académica, que esto es algo bastante... Sí, bueno, hay que dar la nota un poco, si no. Bastante lamentable, efectivamente. Lo dicho, Roberto, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí a vosotros. y espero verte más veces.